En las afueras de San Antonio, Texas, el taller mecánico Hernández Auto Repair era conocido por dos cosas: los precios justos y las manos mágicas de Miguel Hernández. A los 28 años, Miguel había construido una reputación sólida en el barrio hispano de la ciudad. Cada mañana, antes del amanecer, ya estaba bajo el capó de algún vehículo, con las manos manchadas de aceite y una determinación inquebrantable de hacer funcionar lo que otros habían dado por perdido. Miguel había heredado el taller de su padre, quien murió cuando él tenía apenas 19 años. Durante casi una década, había luchado para mantener vivo el negocio familiar mientras criaba a sus dos hermanas menores. Su madre, Rosa, trabajaba dobles turnos en una fábrica textil, y Miguel se había convertido en el pilar económico de la familia. Pero detrás de su rutina diaria de reparar transmisiones y cambiar aceite, Miguel guardaba un sueño que parecía tan lejano como las estrellas: volar. Desde niño, Miguel había sido fascinado por los aviones que sobrevolaban su casa camino al aeropuerto. Pero fueron los helicópteros militares los que realmente capturaron su imaginación. Cuando tenía 12 años, había presenciado un ejercicio militar en una base cercana donde vio por primera vez un Black Hawk U-60. La máquina imponente, con sus rotores cortando el aire con precisión quirúrgica, se había quedado grabada en su memoria para siempre. Algún día voy a pilotear uno de esos, le había dicho a su padre esa noche. Su padre, un hombre práctico que había emigrado de México con sueños propios que nunca se cumplieron, simplemente sonrió y le revolvió el cabello. Primero termina la escuela, mijo. Pero la vida tenía otros planes. La muerte súbita de su padre por un infarto había enterrado esos sueños bajo la responsabilidad y la supervivencia. Miguel había dejado la universidad después del primer semestre para dedicarse completamente al taller. Durante años, había vivido una existencia de rutina: levantarse a las 5 de la mañana, trabajar hasta las 8 de la noche, llegar a casa exhausto para ayudar a sus hermanas con la tarea, y repetir el ciclo al día siguiente. Sin embargo, Miguel nunca perdió completamente su pasión por la aviación. En las noches, cuando el taller estaba cerrado y la casa en silencio, se conectaba a Internet en la computadora vieja que había reparado él mismo. Estudiaba manuales de helicópteros, leía sobre aerodinámica y memorizaba especificaciones técnicas del Black Hawk. Sus compañeros de trabajo bromeaban sobre su obsesión, pero Miguel sabía que era más que eso. Era un llamado que no podía ignorar. El punto de inflexión llegó un martes común y corriente en marzo de 2019. Miguel estaba reparando la bomba de agua de una camioneta Ford cuando un cliente inusual entró al taller. El hombre, vestido con un uniforme militar impecable, se acercó con paso decidido. Era el sargento mayor James Patterson, un veterano de 20 años del ejército de los Estados Unidos. ¿Eres Miguel Hernández?, preguntó el sargento con una voz que reflejaba autoridad y respeto. Miguel asintió, limpiándose las manos en un trapo grasiento. Me han dicho que eres el mejor mecánico de esta parte de Texas. Tengo un problema con mi Jeep que nadie más ha podido solucionar. Lo que siguió fue una conversación que cambiaría el curso de la vida de Miguel para siempre. Mientras trabajaba en el vehículo militar, Patterson observaba con atención. No era solo la habilidad técnica de Miguel lo que le impresionaba, sino su enfoque metódico, su atención al detalle y su capacidad para diagnosticar problemas complejos con recursos limitados. ¿Alguna vez has considerado unirte al ejército?, preguntó Patterson de manera casual mientras Miguel ajustaba el último tornillo. Miguel levantó la cabeza, sorprendido por la pregunta. He pensado en ello, respondió honestamente, pero tengo responsabilidades aquí. Patterson asintió con comprensión. El ejército necesita mecánicos como tú, pero también necesita personas que puedan hacer más que solo reparar motores. Hizo una pausa, observando la reacción de Miguel. ¿Sabías que los mejores pilotos de helicópteros a menudo empezaron como mecánicos? Conocen las máquinas desde adentro hacia afuera. Las palabras del sargento resonaron en Miguel como un eco de sus sueños de la infancia. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en las posibilidades, en los sacrificios que tendría que hacer y en las oportunidades que podría estar perdiendo al quedarse en su zona de confort. Durante las siguientes semanas, Patterson regresó al taller varias veces, no solo para servicios menores en su vehículo, sino para continuar conversaciones que gradualmente se convirtieron en sesiones de orientación informal. Le habló a Miguel sobre los programas de entrenamiento del ejército, sobre las oportunidades de educación y sobre cómo el servicio militar podría ser un camino hacia sus sueños de volar. No te voy a mentir, le dijo Patterson una tarde. Va a ser difícil. El entrenamiento básico es solo el comienzo.
Si quieres llegar a pilotear un Black Hawk, necesitarás años de preparación, disciplina y un compromiso total. Pero he visto tu trabajo, he hablado contigo. Tienes lo que se necesita. Miguel sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que definiría el resto de su vida. Podía seguir siendo el mecánico respetado del barrio, con una vida predecible y segura, o podía arriesgarlo todo por la oportunidad de perseguir un sueño que había llevado en el corazón durante más de 15 años. La respuesta llegó una noche cuando estaba cerrando el taller. Mientras apagaba las luces y aseguraba las herramientas, escuchó el sonido familiar de rotores de helicóptero en la distancia. Levantó la vista y vio las luces de navegación de lo que parecía ser un Black Hawk dirigiéndose hacia la base militar. En ese momento, Miguel supo que ya no podía seguir viviendo con la pregunta ¿qué hubiera pasado si? Al día siguiente, llamó al sargento Patterson. La llamada telefónica duró exactamente 8 minutos y cambió todo. Cuando Miguel colgó el auricular después de hablar con el sargento Patterson, sus manos temblaban ligeramente. Había tomado la decisión. Se alistaría en el ejército de los Estados Unidos con la meta específica de convertirse en piloto de helicópteros. Pero primero tenía que enfrentar la conversación más difícil de su vida, decirle a su familia. Esa noche, mientras su madre Rosa preparaba la cena en la pequeña cocina de su casa, Miguel reunió el valor para hablar. Sus hermanas, Carmen de 22 años y Sofía de 19, estaban en la sala viendo televisión cuando les pidió que se sentaran para una conversación familiar importante. «Mamá, necesito decirles algo», comenzó Miguel, su voz traicionando la nerviosidad que sentía. «He tomado una decisión sobre mi futuro». Rosa dejó de revolver los frijoles y se volvió hacia él con una expresión de preocupación. Durante 28 años había aprendido a leer las expresiones de su hijo mayor, y sabía que algo importante estaba por venir. Cuando Miguel terminó de explicar su decisión de unirse al ejército y su sueño de convertirse en piloto, el silencio llenó la pequeña casa. Carmen fue la primera en reaccionar. «¿Estás loco? ¿Qué va a pasar con el taller? ¿Qué va a pasar con nosotras?» Sus palabras reflejaban el miedo que todos sentían pero que nadie había verbalizado aún. Rosa se acercó a su hijo y le tomó las manos. «Miguel, hijo, entiendo que tengas sueños, pero eres todo lo que tenemos. Si algo te pasa». Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Miguel sintió el peso familiar de la responsabilidad presionando sobre sus hombros, el mismo peso que había llevado durante casi una década. Pero esta vez fue diferente. «Mamá, he estado cuidando de todos durante años, pero ¿qué ejemplo les estoy dando a mis hermanas si nunca persigo mis propios sueños? Sofía está por graduarse de la preparatoria. Carmen ya está trabajando. Es tiempo de que yo también tenga la oportunidad de crecer». Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones y preparativos. Miguel trabajó incansablemente para poner el taller en orden, entrenando a su primo Roberto para que pudiera manejar las operaciones básicas en su ausencia. También se aseguró de que hubiera suficientes ahorros para cubrir los gastos familiares durante los primeros meses de su servicio militar. El proceso de alistamiento fue más complejo de lo que Miguel había anticipado. Los exámenes médicos, las pruebas físicas, las verificaciones de antecedentes y las entrevistas parecían interminables. Pero cada obstáculo superado lo acercaba más a su objetivo. Durante este tiempo, el sargento Patterson se convirtió en su mentor informal, explicándole los aspectos más complejos del servicio militar y preparándolo mentalmente para lo que vendría. «El entrenamiento básico va a ser el primer gran desafío», le advirtió Patterson durante una de sus conversaciones. «No es solo físico, es mental. Van a tratar de quebrantarte para después reconstruirte como soldado». Muchos que creen que están preparados se dan cuenta de que no lo estaban. Miguel intensificó su rutina de ejercicios, corriendo 5 millas cada mañana antes de abrir el taller y haciendo flexiones y abdominales durante sus descansos. También estudió obsesivamente los manuales militares que Patterson le había proporcionado, memorizando rangos, protocolos y terminología militar. La despedida llegó en julio de 2019. La familia se reunió en el aeropuerto de San Antonio para ver partir a Miguel hacia Fort Moore, Georgia, donde realizaría su entrenamiento básico. Las lágrimas fueron inevitables, pero también había una sensación de orgullo en el aire. Rosa abrazó a su hijo con fuerza y le susurró al oído: «Tu padre estaría orgulloso». Fort Moore era otro mundo completamente. Desde el momento en que Miguel bajó del autobús, supo que su vida anterior había quedado atrás. Los instructores de entrenamiento, conocidos como Drill Sergeants,
transformaron inmediatamente a los nuevos reclutas de civiles relajados en soldados en formación. Las primeras semanas fueron brutales. Despertarse a las 4:30 de la mañana, ejercicios físicos intensos, marchas largas con equipo completo y entrenamiento constante en disciplina militar. Miguel descubrió músculos que no sabía que tenía y encontró reservas de fuerza mental que nunca había necesitado. Su experiencia como mecánico le sirvió bien durante el entrenamiento técnico, donde su comprensión natural de sistemas complejos y su atención al detalle lo distinguieron entre sus compañeros. Pero fue durante el entrenamiento de liderazgo donde Miguel realmente brilló. Sus años manejando un negocio familiar y cuidando de sus hermanas habían desarrollado en él habilidades de liderazgo natural. Sus instructores notaron rápidamente su capacidad para motivar a otros reclutas y su talento para resolver problemas bajo presión. Hernández tiene algo especial, comentó el drill sergeant Williams a sus colegas después de observar a Miguel ayudar a un compañero de pelotón que estaba luchando con el entrenamiento físico. Es natural nato para liderar, y tiene la determinación que necesitas para llegar lejos en este ejército. Las cartas de casa llegaban cada semana, llenas de noticias del barrio y actualizaciones sobre el taller. Roberto estaba manejando bien las operaciones diarias, aunque había tenido que referir algunos trabajos más complejos a otros mecánicos. Carmen había conseguido un mejor trabajo en una oficina del centro, y Sofía había sido aceptada en la universidad comunitaria local. A medida que avanzaba el entrenamiento básico, Miguel comenzó a destacarse no solo en las actividades físicas y técnicas, sino también en las académicas. Sus puntajes en matemáticas y ciencias eran consistentemente altos, lo que era esencial para cualquiera que aspirara a convertirse en piloto de helicópteros. Durante la 8ª semana de entrenamiento, Miguel recibió una visita inesperada. El sargento Patterson había conducido desde Texas para ver cómo progresaba su protegido. «Ha superado todas mis expectativas», le dijo Patterson durante su breve encuentro. «Tus instructores me han estado enviando reportes excelentes. Estás en el camino correcto para calificar para la escuela de aviación». La graduación del entrenamiento básico fue un momento de orgullo indescriptible. Cuando Miguel marchó en formación durante la ceremonia, vestido con su uniforme militar impecable, sintió que había completado la primera fase de su transformación. Ya no era solo el mecánico del barrio. Era un soldado del ejército de los Estados Unidos con un objetivo claro. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. La escuela de aviación del ejército en Fort Novosel, Alabama, era donde realmente se probaría si tenía lo necesario para pilotear un Black Hawk. Solo un pequeño porcentaje de los soldados que aplicaban eran aceptados en el programa de aviación, y aún menos lograban graduarse como pilotos de helicópteros. Mientras se preparaba para la siguiente fase de su viaje, Miguel reflexionó sobre cuánto había cambiado en solo unos meses. Había dejado atrás la seguridad de su vida conocida y había abrazado la incertidumbre de perseguir un sueño que parecía imposible. Pero por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo, desafiándose a sí mismo de maneras que nunca había imaginado posibles. La llamada a casa esa noche fue diferente. Su voz llevaba una confianza nueva, una determinación que su familia podía sentir incluso a través de la línea telefónica. «Mamá», le dijo a Rosa, «creo que realmente voy a lograrlo». Fort Novosel, Alabama, se alzaba ante Miguel como una catedral de sus sueños de la infancia. El Centro de Excelencia en Aviación del Ejército de los Estados Unidos era donde se forjaban los mejores pilotos militares del mundo, y ahora él tenía la oportunidad de formar parte de esa élite. Después de completar exitosamente el entrenamiento básico y la escuela individual de soldados avanzados, Miguel había calificado para el programa más competitivo del ejército, la Escuela de Aviación. La selección para el programa había sido un proceso agotador que duró semanas. Exámenes médicos intensivos que analizaban cada aspecto de su salud física y mental, pruebas psicológicas diseñadas para evaluar su estabilidad bajo presión, y evaluaciones académicas que ponían a prueba su comprensión de matemáticas, física y mecánica avanzada. Solo 1 de cada 10 candidatos era aceptado, y Miguel había estado entre los afortunados. Su primera semana en Fort Novosel fue una revelación. El campus se extendía por miles de acres, con hangares masivos que albergaban helicópteros de todos los tipos imaginables, desde pequeños helicópteros de entrenamiento hasta los imponentes Black Hawks que habían capturado su imaginación desde niño. Ver estas máquinas de cerca, no como un espectador sino como un futuro piloto, llenó a Miguel de una mezcla de emoción y nerviosismo. La clase de Miguel estaba compuesta por 24 estudiantes de diversos orígenes. Algunos eran oficiales recién graduados de West Point,
Otros eran soldados veteranos que habían demostrado habilidades excepcionales en sus especialidades. Miguel se destacaba como uno de los pocos que había llegado desde un trasfondo completamente civil, sin experiencia militar previa antes de su alistamiento. El instructor principal era el mayor Rebecca Thompson, una veterana piloto de Black Hawk, con más de 3.000 horas de vuelo en zonas de combate. Su reputación la precedía. Era conocida por su exigencia extrema y su capacidad para identificar inmediatamente quién tenía el potencial para convertirse en un piloto excepcional y quien no resistiría las presiones del programa. Señores, anunció la mayor Thompson durante la primera clase, su voz cortando el aire con autoridad militar. Durante los próximos 18 meses van a ser empujados más allá de lo que creen que son sus límites. Van a aprender a volar máquinas que valen millones de dólares y que un día podrían llevar las vidas de soldados estadounidenses en sus manos. No todos ustedes van a graduarse. De hecho, estadísticamente, solo 60% de ustedes recibirá sus alas de piloto. Las primeras semanas fueron pura teoría, aerodinámica, meteorología, sistemas de navegación, procedimientos de emergencia y sistemas de comunicación. Miguel se sumergió en los estudios con la misma intensidad que había aplicado a reparar motores, pero pronto descubrió que volar era infinitamente más complejo que cualquier sistema mecánico que hubiera encontrado. Su experiencia como mecánico, sin embargo, le daba una ventaja única. Mientras otros estudiantes luchaban por comprender cómo funcionaban los sistemas complejos del helicóptero, Miguel podía visualizar mentalmente cada componente y su función. Cuando estudiaban la transmisión principal de un Black Hawk, él podía imaginar exactamente cómo cada engranaje transfería potencia del motor principal a los rotores. El primer vuelo llegó en su sexta semana de entrenamiento. Miguel nunca olvidaría el momento en que se sentó por primera vez en la cabina de un helicóptero de entrenamiento TH-67 Creek. Las manos le temblaban ligeramente mientras se abrochaba el arnés de seguridad y se colocaba el casco con sistema de comunicación integrado. Su instructor de vuelo era el Warrant Officer Chief Mark Rodríguez, un piloto con 25 años de experiencia que había volado en misiones desde Bosnia hasta Afganistán. Respira profundo, Hernández, le dijo Rodríguez a través del intercomunicador mientras revisaban la lista de verificación prevuelo. Esto es lo que has estado esperando toda tu vida. Cuando el helicóptero se elevó por primera vez del suelo con Miguel en los controles, sintió una sensación indescriptible. No era solo la adrenalina del vuelo. Era la realización de que finalmente estaba viviendo el sueño que había llevado en su corazón durante 2 décadas. A 500 pies de altura, observando el paisaje de Alabama extenderse debajo de él, Miguel sintió que había encontrado su verdadero hogar. Pero la euforia inicial fue rápidamente reemplazada por la realidad de lo difícil que era realmente volar un helicóptero. A diferencia de los aviones, que una vez en el aire tienden a mantenerse estables, los helicópteros requerían ajustes constantes de los controles. Era como balancearse en una pelota de playa mientras se realizaban cálculos matemáticos complejos en la cabeza. Durante los primeros meses, Miguel luchó con las maniobras más básicas. El vuelo estacionario, que parecía tan simple cuando lo observaba desde tierra, era extremadamente desafiante. Requería una coordinación perfecta entre las manos y los pies, ajustando constantemente 4 controles diferentes mientras monitoreaba múltiples instrumentos y mantenía comunicación por radio. Hubo momentos de duda. Durante la 12ª semana, después de una sesión de vuelo particularmente difícil donde había cometido varios errores graves, Miguel se sentó en su dormitorio cuestionando si realmente tenía lo necesario para convertirse en piloto. Llamó a casa esa noche, y fue su hermana Sofía quien le dio las palabras que necesitaba escuchar. Miguel, toda mi vida te he visto arreglar cosas que otros consideraban imposibles de reparar. Cuando el motor del auto de la señora García explotó y 3 mecánicos dijeron que no tenía solución, tú encontraste la manera. Esto no es diferente. Solo necesitas encontrar la manera de arreglar tu técnica de vuelo. La analogía resonó profundamente en Miguel. Comenzó a abordar el vuelo como si fuera un problema mecánico complejo que necesitaba ser resuelto paso a paso. Pasaba horas extra en los simuladores de vuelo, practicando hasta que cada movimiento se volviera instintivo. Estudió grabaciones de video de sus vuelos, analizando cada error como si fuera diagnosticando una falla en un motor. El punto de inflexión llegó durante la 20ª semana del programa. Miguel estaba practicando autorrotaciones, una maniobra de emergencia donde el piloto debe aterrizar un helicóptero sin potencia del motor. Era una de las maniobras más difíciles y peligrosas que un piloto podía realizar, requiriendo timing perfecto y control absoluto. Durante su 5.º intento del día,
Algo hizo clic en la mente de Miguel. De repente, pudo sentir el helicóptero como una extensión de su propio cuerpo. Los controles respondían a sus movimientos como si hubieran estado conectados a sus pensamientos. Ejecutó la autorrotación perfectamente, tocando tierra con una suavidad que impresionó incluso al experimentado Chief Rodríguez. Hernández, le dijo Rodríguez después del vuelo, acabas de hacer la transición de ser un estudiante piloto a ser un piloto. Esa fue la diferencia entre alguien que está aprendiendo a volar y alguien que sabe volar. A partir de ese momento, el progreso de Miguel fue exponencial. Sus calificaciones de vuelo mejoraron dramáticamente, y comenzó a destacarse entre los mejores estudiantes de su clase. Pero más importante aún, había desarrollado una confianza natural en la cabina que no podía ser enseñada. Durante los últimos meses del programa, Miguel comenzó a especializarse en helicópteros de transporte de utilidad, el camino hacia su objetivo final, el Black Hawk U-60. Las máquinas eran más grandes, más complejas, y más poderosas que cualquier cosa que hubiera volado antes. Pero para entonces, Miguel había desarrollado las habilidades y la confianza necesarias para manejar estos gigantes del aire. La graduación se aproximaba, y con ella, la asignación a su primera unidad como piloto calificado del ejército. Miguel sabía que estaba a solo un paso de alcanzar el sueño que había comenzado como un niño de 12 años observando helicópteros militares volar sobre su casa en San Antonio. El mecánico de barrio estaba a punto de convertirse en piloto de Black Hawk, pero el viaje hacia ese momento había cambiado todo sobre quién era y lo que creía posible en la vida. El 15 de marzo de 2021, bajo un cielo despejado de Alabama, Miguel Hernández caminó por la pista de Fort Novosel vestido con su uniforme de gala. En su pecho brillaban las alas de piloto de aviación del Ejército de los Estados Unidos, un símbolo que representaba 18 meses de entrenamiento intensivo, sacrificio personal, y la realización de un sueño que había llevado en su corazón durante casi 2 décadas. La ceremonia de graduación fue un momento de orgullo indescriptible. Rosa había volado desde San Antonio junto con Carmen y Sofía para presenciar este hito histórico en la vida de su familia. Cuando Miguel cruzó el escenario para recibir oficialmente su certificación como piloto del ejército, las lágrimas corrían libremente por el rostro de su madre. El mecánico de barrio que había dejado Texas 2 años atrás había regresado como Warrant Officer Miguel Hernández, piloto calificado de helicópteros. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. 3 semanas después de la graduación, Miguel recibió sus órdenes de asignación. Fort Campbell, Kentucky, hogar de la 101ª Airborne Division, era Soult, y de algunos de los pilotos de Black Hawk más experimentados del mundo. Su sueño de volar el helicóptero que había capturado su imaginación de niño estaba finalmente a su alcance. Fort Campbell era una instalación masiva que se extendía a través de la frontera entre Kentucky y Tennessee. La base albergaba cientos de helicópteros, incluyendo más de 100 Black Hawks U-60. Para Miguel, era como llegar al paraíso. Cada día despertaba sabiendo que iba a trabajar en el mismo lugar donde algunos de los pilotos más legendarios del ejército habían forjado sus carreras. Su asignación inicial fue con la 2ª Battalion, 101ª Aviación Regiment, una unidad con una historia distinguida de operaciones en todo el mundo. El comandante del batallón, Lieutenant Kenneth Patricia Hayes, era una veterana piloto de Black Hawk con múltiples despliegues en zonas de combate. Durante la entrevista inicial con Miguel, ella fue directa sobre las expectativas. Hernández, veo que vienes de un trasfondo interesante, dijo la coronel Hayes, revisando el expediente militar de Miguel. Mecánico civil convertido en piloto. Es una combinación poco común pero valiosa. Los mejores pilotos de Black Hawk son aquellos que comprenden íntimamente cómo funcionan estas máquinas. Tu trabajo aquí va a ser demostrar que puedes aplicar esa comprensión a nivel operacional. Las primeras semanas en Fort Campbell fueron una nueva curva de aprendizaje. Aunque Miguel era ahora un piloto certificado, volar un Black Hawk U-60 era exponencialmente más complejo que cualquier cosa que hubiera experimentado durante el entrenamiento. El Black Hawk no era solo un helicóptero. Era una plataforma de sistemas múltiples capaz de realizar misiones de transporte de tropas, evacuación médica, operaciones de rescate y apoyo logístico. Su primer vuelo en un Black Hawk fue acompañado por Captain Sarah Michey, una piloto instructor con más de 1500 horas en el U-60. Mientras Miguel se familiarizaba con la cabina, quedó impresionado por la sofisticación de los sistemas. Pantallas de cristal líquido mostraban información de navegación. Sistemas de comunicación permitían coordinación con múltiples unidades simultáneamente,
y sistemas de armamento defensivo proporcionaban protección en ambientes hostiles. Este no es el helicóptero de entrenamiento en el que aprendiste, le advirtió Captain Mitchell mientras revisaban los procedimientos de emergencia. El Black Hawk es una máquina de guerra que requiere respeto absoluto. Un error aquí puede costar vidas. Durante los siguientes meses, Miguel se sumergió en el entrenamiento específico del Black Hawk. Aprendió a realizar misiones de transporte de tropas, volando formaciones de múltiples helicópteros en coordenadas perfectas. Practicó aterrizajes en zonas hostiles, donde tenía que poner el helicóptero en tierra en espacios mínimos bajo condiciones de combate simuladas. Dominó las técnicas de vuelo nocturno usando gafas de visión nocturna, navegando en completa oscuridad con precisión milimétrica. Su experiencia como mecánico se convirtió en una ventaja invaluable. Mientras otros pilotos dependían del personal de mantenimiento para diagnosticar problemas mecánicos, Miguel podía identificar y frecuentemente resolver problemas menores él mismo. Esta habilidad no pasó desapercibida por sus superiores. El momento que cambiaría su carrera para siempre llegó durante un ejercicio de entrenamiento en septiembre de 2021. Miguel estaba volando como copiloto en una misión de transporte de tropas cuando el piloto principal, Major Robert Thompson, experimentó una emergencia médica súbita. Thompson se desplomó en los controles, aparentemente sufriendo un infarto. Sin titubear, Miguel tomó control completo del Black Hawk, que llevaba 12 soldados a bordo. Con el mayor Thompson inconsciente a su lado y la responsabilidad de 12 vidas en sus manos, Miguel navegó de vuelta a Fort Campbell mientras coordinaba por radio con control de torre y servicios médicos de emergencia. El aterrizaje fue perfecto. Miguel puso el helicóptero en tierra suavemente en la plataforma médica, donde el personal de emergencia estaba esperando para atender a Mayor Thompson. No solo había salvado la vida de su comandante piloto, sino que había demostrado bajo presión extrema que tenía las habilidades y la compostura necesarias para manejar crisis de vida o muerte. La historia se extendió rápidamente a través de la base. El piloto novato que había tomado control de un Black Hawk durante una emergencia médica y había salvado 13 vidas se convirtió en leyenda local. Pero para Miguel, era simplemente lo que cualquier piloto habría hecho en esas circunstancias. Las recomendaciones llegaron desde todos los niveles de comando. La coronel Hayes escribió una evaluación excepcional, recomendando a Miguel para entrenamiento de piloto en comando acelerado. Dentro de un año de llegar a Fort Campbell, Miguel había sido promovido a Warrant Officer 2 y asignado como piloto en comando de su propio Black Hawk. Su primera misión como piloto en comando fue una evacuación médica de emergencia durante un ejercicio de entrenamiento donde un soldado había resultado gravemente herido en un accidente. Miguel y su tripulación respondieron en menos de 10 minutos, volando en condiciones climáticas adversas para rescatar al soldado herido. La misión fue ejecutada perfectamente, y el soldado se recuperó completamente. Durante los meses siguientes, Miguel participó en numerosas misiones, operaciones de búsqueda y rescate, transporte de personal de alto rango, y ejercicios de entrenamiento de combate. Cada misión añadía a su experiencia y reputación como uno de los pilotos más confiables de la unidad. En diciembre de 2021, casi 3 años después de dejar su taller mecánico en San Antonio, Miguel recibió una llamada que completaría su transformación personal. Su unidad había sido seleccionada para un despliegue en Europa Oriental como parte de operaciones de la OTAN. Estaría volando misiones reales de apoyo militar internacional. La noche antes de partir hacia Europa, Miguel llamó a su familia en San Antonio. El taller, ahora manejado permanentemente por su primo Roberto, continuaba prosperando. Carmen había terminado sus estudios universitarios y trabajaba como contadora. Sofía se había graduado con honores y había sido aceptada en la escuela de medicina. «Mijo», le dijo Rosa por teléfono, su voz llena de orgullo y emoción. «Cuando eras pequeño y me decías que ibas a volar helicópteros, yo pensaba que eran sueños de niño. Nunca imaginé que realmente lo lograrías». Miguel sonrió mientras observaba por la ventana de su cuarto en Fort Campbell. En la distancia podía ver las luces de navegación de los Black Hawks en la línea de vuelo, preparándose para misiones nocturnas. «Mamá, a veces los sueños de niños son los más importantes de perseguir». Al día siguiente, Warrant Officer 2 Miguel Hernández tomaría los controles de un Black Hawk 60 y volaría hacia su primer despliegue internacional. El mecánico de barrio que una vez reparaba motores con las manos manchadas de aceite ahora pilotaba una de las máquinas de vuelo más sofisticadas del mundo. Su historia se había convertido en leyenda en Fort Campbell, inspirando a otros soldados a perseguir sueños que parecían imposibles. Pero para Miguel,
Era simplemente el comienzo de una carrera que había empezado con un niño de 12 años observando helicópteros volar sobre su casa y preguntándose si algún día él también podría tocar las nubes. El sueño no solo se había cumplido, había superado todo lo que el joven Miguel había imaginado posible.